El gorrión y la picaza. Herminio Vázquez Arjona. Prólogo. En un rincón del terrado, oculto tras dos espuertas de limonita y envuelto en una nube de avispas y crabrones, estaba agazapado el horror. El joven guardia civil no pudo esquivarlo cuando saltó a sus ojos y lo paralizó. En el fondo de sus pupilas brilló entonces una chispa irisada, un reflejo perlino. Era el reflejo del espanto negro que iba a clavarse en su mirada para siempre. Fue clarividente por un instante y comprendió que el sol pegajoso y los insectos habían estado anunciando aquella hora precisa, y supo con certeza visceral que la tierra se abriría para engullir la casa, para tragarse el pueblo entero. Pero no ocurrió nada. Nada alteró el silencio caluroso del mediodía. No hubo campana ni ladrido de perro, y parecía inconcebible que el espanto fuera silencioso. El joven guardia abrió la boca para maldecir, pero tan solo articuló un aliento de náusea. Sintió como una piedra apesgaba en su estómago, colgando de una cuerda de esparto anudada a la base de la lengua. Llevándose a la cabeza las manos crispadas, se volvió para anunciar a su compañero el descubrimiento. «Virgen Santa, Virgen Santa». Capítulo. 2 días antes había llegado al pueblo el nuevo médico, que vivió muy de cerca aquellos trágicos acontecimientos. Llevaba en el maletín un estetoscopio Kampmann sin estrenar que su familia le había regalado cuando le asignaron su primer destino. Nunca olvidaría a Elisa. Al principio no fue consciente de ello, pero con el paso del tiempo descubriría que iban a quedar grabados en su memoria detalles inverosímiles más o menos insignificantes relacionados con el suceso. Recordaba que faltaban algunas baldosas en la alcoba de Elisa y que una de las patas de la cama cojeaba. Estaba apoyada con un libro titulado Encuentro con Ilitia. Recordaba que cuando lo llamaron para ver a Elisa, estaba intentando imaginar lo que pudo sentir Chopin cuando compuso cierto nocturno con el que, según él, se alquitaraba tristeza y agua de lluvia. Recordaba también que Elisa tenía un pezón invertido, aunque ya no sabía cuál de los dos. La misma noche de su llegada, sin tener todavía deshecho el equipaje, una mujer dio 2 tímidos aldabazos en su puerta. «Perdone por presentarme así. Es usted el médico, ¿verdad? Verá usted, mi hermana... Si quisiera usted verla ahora...» No fue aquella la primera ocasión en que era tratado con desconfianza. Al fin y al cabo, era el médico nuevo y la gente del pueblo tardaría un tiempo en acostumbrarse a él. Además, su juventud ofrecía poca o ninguna seguridad a algunos pacientes. Sin embargo, para haber sido llamado a deshora, aquella hurañía resultaba extraña. Después, la oscuridad y un olor como a formol que percibía por toda la casa acentuaron la incomodidad de la visita. Elisa yacía en una cama de hierro desproporcionadamente alta en una alcoba interior. La escasez de luz le impidió apreciar si la cama era grande o acaso Elisa era muy pequeña. Quizá ambas cosas. Probablemente cualquiera hubiera parecido pequeño en aquella cama, y mucho más una joven enferma, encogida y ausente. Elisa estaba vuelta hacia la pared, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor, tarareando con la nariz una melodía difícil de identificar. La madre y la hermana estaban tras el médico, solícitas a cualquier orden suya, pero también vigilantes. «No será nada grave, ¿verdad? Era solo por estar seguras. Ayer estuvo perfectamente. Incluso hizo un examen en el instituto. Algo que habrá tomado por ahí y que le ha sentado mal». «¿Cómo se llama?», preguntó el médico. «Se llama Elisa». «Elisa, hija, ha venido el doctor». «Vamos a ver, Elisa, cuéntame lo que te pasa». La paciente sostenía entre las manos una piedra del tamaño de un huevo que resultó ser aetita, una especie de amuleto conservado desde la niñez. No lo soltó durante todo el reconocimiento y aquella fue la única señal de actividad que mostró, junto con el incesante tarareo. La madre y la hermana respondieron por ella a las preguntas del médico, que tuvo que hacer un diagnóstico indirecto. Lo cierto es que Elisa mostraba unos síntomas extraños.
palidez de piel y de mucosas, frialdad de extremidades, signo del pliegue positivo, taquicardia y arritmia. Podían ser quizás señales de anemia, pero aquella muchacha era rolliza y parecía sana. Sin embargo, el síntoma más llamativo y más desconcertante era la obnubilación, la desorientación mental. Aquello tenía todo el aspecto de ser una intoxicación medicamentosa, pero previsiblemente Elisa no tomaba ninguna sustancia dañina. Por supuesto que no, doctor, si ni siquiera fuma. Casi nunca trataban de engañarlo. En ocasiones se daba cuenta de que no le decían toda la verdad, y entonces el acertar el diagnóstico dependía menos de interpretar correctamente los síntomas que le presentaban que de la habilidad para adivinar lo que le estaban ocultando. Pero no era lo normal. Sin embargo, la noche, el formol, la madre y la hermana, aquel libro apoyando la cama coja, la canción que la chica no dejaba de musitar, la piedra entre las manos, todas aquellas sensaciones juntas le conducían a la certeza imprecisa y débil de que lo estaban engañando. El caso no parecía grave, pero por ser Elisa su primera paciente y por cierta inquietud que se llevó adherida a la espalda al salir de la casa, decidió tomarle unas muestras de sangre por la mañana para hacer un análisis ordinario, dado que había indicios de anemia. Probablemente la joven amanecería recuperada, pero era mejor estar seguros. Ordenó que tomara algo caliente y descansara. Aunque su hermana y su madre, que la custodiaban constantemente, aseguraron que había pasado una buena noche, Elisa parecía estar igual por la mañana. Esa fue al menos la impresión del médico cuando fue a extraerle sangre para el análisis clínico. Aquello lo dejó preocupado, por lo que decidió tomarse un interés especial y obtener los resultados aquel mismo día. Paradójicamente, el análisis desmintió el diagnóstico de anemia que él había esbozado en un principio. Todo parecía normal, menos una misteriosa e inusual concentración de ergonovina, una sustancia poco común obtenida a partir del cornezuelo de centeno. Y eso podía significar que estaba muy cerca de una explicación. Llamó por teléfono a la casa de Elisa. «Ya está mucho mejor, doctor. Esta tarde incluso ha estado levantada. Gracias por el interés». «¿Por casualidad han comido ustedes pan de centeno?» No habían comido pan de centeno como él había imaginado, de manera que la causa de la intoxicación de Elisa se debía sin duda a un consumo excesivo de dietilamida del ácido lisérgico, LSD, pues esa droga psicoactiva estaba emparentada químicamente con los alcaloides del cornezuelo. No obstante, la palidez de la paciente era todavía inexplicable. Por eso determinó hacer una visita a Elisa al día siguiente, averiguar si en efecto había tomado drogas para darle un regaño y prescribir un análisis de orina y un análisis hormonal. Aquel tercer día, el día del descubrimiento, Elisa estaba peor, mucho peor. El médico no comprendía cómo la madre y la hermana no habían ido a buscarlo. Los síntomas persistían, aunque agudizados, y además tenía convulsiones y espasmos musculares. Su estado era grave y la causa no podía ser el LSD, lo cual desbarataba sus hipótesis. El joven médico estaba confundido, porque la paciente mostraba casi todos los síntomas del ergotismo. Podría tratarse de un envenenamiento por uso excesivo del cornezuelo como medicina, pero ¿quién se lo había suministrado y para qué? Era una sustancia vasoconstrictora y servía para tratar la migraña. También era un potente oxitóxico. La situación parecía demasiado seria y por fin empezaron a aflorar algunas verdades. «Verá, doctor, Elisa ha tenido hemorragias». «¿Hemorragias?», repitió el médico, sorprendido y alterado. Y la hermana le entregó un frasco con un polvo inodoro de color blanco grisáceo. Era maleato de ergonovina. Tardó apenas 5 minutos en ir a buscar instrumental para hacer una exploración ginecológica, aunque básicamente necesitaba un espéculo de Boseman. Entonces no se dio cuenta, pero habían empezado a sudarle las manos. Al descubrir el pecho y el abdomen de Elisa, fue cuando empezó a estar verdaderamente asustado. Por su cabeza pasaban fugazmente todas las infecciones que pudieran ofrecer una alternativa al diagnóstico que ya había formulado, pero se desvanecían tan pronto como fijaba nuevamente los ojos en aquel abdomen. «Alguna enfermedad venérea que la chica haya tenido oculta hasta ahora», pensaba el médico. «Quizá enfermedad inflamatoria pélvica.
Sí, creo que la hemorragia vaginal era un síntoma de la EIP. Haría falta una laparoscopia, o puede que gonorrea. Es frecuente que al principio no haya síntomas, aunque podría ser también linfogranuloma. La madre y la hermana observaban asustadas desde la puerta de la alcoba, aunque esta vez no quedaba ya lugar para la duda. Ni anemia, ni hemorragias, ni enfermedad venérea alguna. Todo era mucho más sencillo y mucho más terrible. La exploración ginecológica reveló que Elisa tenía un desgarro importante en el perineo, puesto que no le habían practicado la episiotomía. El joven médico se incorporó sin creerse todavía aquella evidencia. Estaba muy nervioso, le temblaban las manos y la voz, pero dictó definitivamente sentencia. «Aquí ha habido un parto», dijo con un extraño brillo de metal en los ojos. «¿Pero dónde está el niño?» Hasta que la Guardia Civil no lo encontró en el terrado de la casa, la hermana y la madre lo estuvieron negando. La criatura estaba sumergida en un cubo de fregar, escondido tras unos cestos de esparto llenos de mineral. La visión era macabra, porque el calor de aquellos 2 días había evaporado varios dedos de agua, dejando al descubierto parte del cráneo. Las avispas habían perforado la fontanela y salían desde el interior. El guardia civil que lo descubrió conocía desde siempre a aquellas 2 mujeres, pero en ese momento aparecieron transfiguradas ante sus ojos, como envueltas en una luz negra. No apartaban los ojos del suelo, sin atreverse a mirar de nuevo aquel rincón. «Nació muerto, repetía la madre. Nadie tenía que enterarse». «Ojalá sea verdad. Por el crío y por vosotras, ojalá sea verdad». Nunca llegaron a aclararse los pormenores de aquel suceso que impactó tan profundamente sobre los habitantes del pueblo. Los compañeros del instituto no advirtieron en Elisa síntomas de embarazo, y nadie supo si la hermana y la madre fueron inductoras o meramente encubridoras. En cualquier caso, aunque hubo ciertas circunstancias atenuantes, las 3 cumplieron presidio, después de lo cual parece ser que la familia se dispersó. Jamás volvieron por el pueblo. Sin embargo, al cabo de unos años solo en Elisa quedaron secuelas psicológicas realmente graves, que le llevaron a ingresar en un sanatorio psiquiátrico. Aparentemente se mostraba lúcida y parecía tener perfecto juicio la mayor parte del tiempo, pero sufría un agudo trastorno mental. Si alguien del exterior hubiera visitado cualquier mañana las cocinas del sanatorio, donde Elisa trabajaba a diario ayudando a las monjas, no habría podido sospechar que Elisa fuera una interna. Aprovechaba cualquier oportunidad para sacar a la luz su monomanía, mezclando los tecnicismos con una sorprendente apariencia de buen juicio. «Yo tuve un mortinato, pobrecito mío. Nació con ictiosis laminar. Un niño arlequín, que lo llaman los médicos. Me acuerdo que entonces tomaba yo un tratamiento para el acné, que llevaba ácido retinoico, y yo no sabía que era teratógeno. Algunos viernes se juntaba en el jardín con otras internas y dirigía el rezo del rosario. Nada se salía de lo común hasta que llegaba a las letanías. San Holocardio, ruega por nosotros. San Ectópago, ruega por nosotros. San Litopedion, ruega por nosotros. San Celósomo, ruega por nosotros. San Epignato, ruega por nosotros. Santa Heménica, ruega por nosotros. San Tetroftalmo, ruega por nosotros. Y mientras el coro iba repitiendo mecánicamente el ora pro nobis, sin conocer a los santos, la pobre Elisa enumeraba una interminable letanía de nombres de monstruos fetales que nadie sabía de dónde había sacado. Se trataba de una aguda psicosis paranoide que su propia conciencia había fabricado como mecanismo de defensa y que sólo se había atenuado a base de medicamentos neurolépticos. Pero lo cierto es que nada había sucedido tal como lo contaba Elisa. Unas veces era ácido retinoico y otras veces talidomida. Unas veces su niño nació con ictiosis y otras veces con focomelia. La verdad era que su hijo había nacido perfectamente sano y había nacido vivo. Aquel fue al menos el informe del forense. Epílogo. Elisa pareció empeorar en su estado mental los días que siguieron al hallazgo de una curiosa piedra. Se trataba de un extraño mineral que parecía un sonajero, pues era hueco y tenía una piedrita suelta en el interior. «Es una piedra de águila», aseguró Elisa. «Yo tuve una de pequeña. Me acuerdo que había muchas en mi pueblo». No se desprendió de ella durante aquel verano
hasta el día en que se cayeron los gorriones. Durante el recreo de la tarde, poco antes de que los llamaran para cenar, Elisa recogió 2 crías de gorrión que apenas habían empezado a echar la pluma y que se habían caído de algún nido. Dejó los polluelos en un arriate de lirios, esperando que la madre los localizara y los recogiera, y cuando entraron al comedor pidió al jardinero que tuviera cuidado al regar y los vigilara. Se les oía piar con angustia desde algún rincón. Después de cenar, desde el corredor acristalado que daba al jardín, Elisa buscó con ansiedad el lugar donde había dejado los pajarines, pero ya no estaban allí y habían dejado de piar. Entonces descubrió con horror una picaza que portaba en el pico uno de los gorriones descabezado y se quedó mirándola con fijeza. En sus ojos apareció por primera vez el brillo cromado del espanto, aquel reflejo de perla negra. Por primera vez en 7 años se le escapó de los ojos una lágrima, que dejó sobre su mejilla un rastro de sal antes de unirse a un hilillo de baba que se le asomaba en la boca. Un golpe de lucidez le hizo limpiarse los labios instantáneamente con el dorso de la mano, y sin apenas darse cuenta se puso a tararear una musiquilla que no era ninguna melodía identificable, pero que en aquella hora sonaba como cierto nocturno de Chopin. Su mano se aflojó involuntariamente y dejó caer la aetita, que se hizo pedazos en el suelo, alumbrando el pequeño nódulo que guardaba en su interior, como un garbancín.